Hay muchas selecciones que, y lo hemos visto en el último Mundial, que están integradas por hijos de inmigrantes, ¿no? O por jugadores que no son oriundos del país al que representan. Y eso ha generado también mucho debate, pienso incluso en la Francia campeona del 98. Y ahora mismo, si uno analizaba la plantilla de Inglaterra, la plantilla de, qué sé yo, de otros países, muchos eran hijos de migrantes que eran de países que habían sido colonizados por Pero si quieres ir más lejos, Sí. la ex Yugoslavia, hoy en día dividida en 7 países, tiene, por ejemplo, en esta historia de que Kosovo hoy en día tuviera una selección, Sí. la situación que la FIFA ha tenido que decir Kosovo contra Albania, me parece, es un partido que no se puede jugar. O sea, ¡Ay, ay, 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 ay! Aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es ¡Al ángulo! Yo intuyo, deduzco de tus palabras, dime por favor si me equivoco, que hay mucha catarsis en tus libros, ¿correcto? ¿Sí? O sea, si hablas de duda. gente cercana, Ah, experiencias... Sí, sin duda, porque al final le pones nombre a cosas que te persiguen, que te inquietan, ¿no? Cuando uno escribe, no sé si era Vargas Llosa, me parece que es él el que decía que escribir es exorcizar los fantasmas de uno. Pero más que exorcizarlos o junto con exorcizarlos, yo creo que también es ponerle nombre a esos fantasmas. Y cuando uno le pone nombre a las cosas que te inquietan, que te persiguen, que te perturban, es como domesticar monstruos, ¿no? Ya sabes qué Sí, nombre sí. tienen, ya sabes cómo se llaman, ya fastidian menos, ¿no? A todo lo que le pones nombre, Claro. tienes un control sobre eso. Por a eso, partir del y lenguaje. ahí viene la segunda pregunta, ¿cómo haces para controlar tu ego? Mi ego, Sí. no sé, yo nunca Porque he claro, tenido- si en parte de tus novelas estás hablando de cosas más menos, algunas que te han ocurrido a ti, si quieres maquilladas Sí. o a través de un personaje, como quieras, hay un ego que está allí. ¿Cómo haces tú para diferenciarte y distanciarte de ese ego y ponerlo en tu libro, ¿no? Porque eres tú o es tu ego que está escribiendo. O sea, no Bueno. sé si soy claro con la pregunta. Sí, sin duda creo que toda persona, no solamente de los que escribimos, No, sino no, en en general, todo artista tiene una relación compleja con su narciso, ¿no? Exacto. Y a veces el acto de escribir también es un acto de desprendimiento de esas cosas que te hacen ser egoísta. Para mí la novela de mi padre, el personaje era mi padre, ¿no? Y yo soy un personaje que está contando las cosas, pero tal vez por eso José ahora también quería hacer el esfuerzo de escribir desde otro lugar, ya no desde lo que me resultaba más familiar, sino desde lo que me resultaba desconocido, ¿no? Yo nunca pensé que era una novela donde la Segunda Guerra Mundial fuese parte del telón histórico. ¿Y cómo coinciden algunas cosas? Es alucinante. Yo he estado leyendo un poco, o sea, a ver, es cierto que he leído algunas reseñas, resúmenes, y esto de la coincidencia, algunas cosas que tú has descubierto en relación a Madrid, o sea, cosas bien extrañas, ¿no? Sí, Madrid fue bombardeada durante Claro, exacto. la Guerra Civil Española. Yo no lo sabía, yo sabía que Barcelona y algunas otras ciudades... Yo sí, bueno, te cuento, ellos lo saben. Yo he vivido 5 años en España, entonces yo soy también español por madre. Ajá. Y conocí un poco de esto, pero sí me pareció muy alucinante que hayas encontrado ese nexo, ¿no? Sí, la Guerra Civil Española fue, digamos, el teatro de ensayo para que luego los aviones italianos y alemanes descargaran sus bombas ya en las ciudades europeas, ¿no? En el teatro europeo. Descubrí muchas cosas y al final una de las lecciones con las que me quedé es que solemos tener visiones bien maniqueas de la realidad, los buenos, los malos. Uno podría decir, ¿no? Sí, los alemanes eran los malos, los villanos, y es verdad que algunos alemanes eran, por supuesto, los tiranos, pero miles, si no millones de alemanes también sufrieron el Tercer Reich y estaban en contra del proyecto hitleriano. Y aun cuando veían a los aviones aliados arrojar sus bombas, sabían que esas bombas, aún destruyendo su familia, sus casas, su mundo, eran imprescindibles para salvarse, ¿no? Para salvar al país. Y del otro lado también, los norteamericanos además se han encargado con toda su industria La maquinaria. cultural, Sí, ¿no? claro. Su maquinaria, de vendernos la idea de que ellos fueron los héroes. Y por supuesto los aliados fueron indispensables para que la guerra terminara como terminó. Pero también se cargaron a millones de civiles que no tenían nada que ver con la guerra. El bombardeo de Hamburgo era conocido como el Hiroshima europeo. Y ahora que vi Oppenheimer, seguramente la han visto ya, ¿no? Los dilemas de Oppenheimer, del científico que luego de armar la bomba atómica se pregunta, después de lanzarla en realidad se pregunta si estuvo bien hacerlo,
son dilemas muy parecidos, es un dilema muy parecido al del protagonista de esta novela, ¿no? Que se pregunta si es ético, moral, arrojar bombas sobre civiles desguarnecidos. Y al final creo que la idea es esa, ¿no? Tratar de huir de esta visión maniquea Lo bueno y lo malo. y dudar de los que se jactan de ser buenos y también de los que están estigmatizados como los malos. Tú sabes que Jorge fue muy cercano a una selección, ¿no? Claro, de Oblitas. A la selección de Oblitas. Sí, claro. Jorge se volvió una persona, pero una persona que hasta generaba celos en el comando técnico de Oblitas por la cercanía que tuvo con Juan Carlos en todo el proceso del 96-97. Para el ciego era imprescindible. Era casi su terapeuta. Sí. Y una persona que Juan Carlos le agarró muchísimo cariño, un tipo brillante. Esto yo lo vivo porque en el año, en el año 99, cuando Juan Carlos vuelve a Cristal, a los 3-4 meses de la Copa América que quedara fuera, Jorge seguía siendo muy cercano al entorno de Juan Carlos. Y una de las cosas que hacía Jorge era le regalaba libros a los jugadores. O sea, hizo una relación con los jugadores de esa campaña y a algunos que se mostraban interesados les empezó a regalar algunos libros. Que siempre leer un libro, bueno, ahora es más difícil con toda la tecnología, pero en esa época era una buena manera de que pasaran tiempo en la concentración pensando en relajarlos y todo eso. Y Jorge siempre decía, y Juan Carlos lo reconocía, y voy a traer el tema al fútbol de nuevo, ¿cómo lo digo? Para no decirlo en palabras de Oblitas. Que, claro, pues Oblitas lo diría con 47 lisuras, porque él habla así, pero Jorge fue el único que le dijo que a Santiago estábamos yendo a una guerra y no un partido. Sí, lo sé. Y Juan Carlos insistía que era solo un partido de fútbol. En la eliminatoria en el 4-0. del En el 4-0 del 97. A mí me lo dijo y off the record, Jorge me consta, le decía, me consta. le explicaba toda la historia de lo que significaba para los chilenos el partido y cómo, y el ciego que siempre ha sido muy de desdramatizar el fútbol y ha sido una de las cosas que le ha funcionado a él como entrenador. Él no... O sea, dice, si yo le hubiera hecho más caso a Jorge, hubiéramos estado más preparados para ir a una guerra y no a jugar solamente un partido. Jorge por eso el desconcierto lo publicó en el Comercio. Claro, por eso el desconcierto en el momento del himno y que el himno estaba con los parlantes a 1000 el volumen, el recibimiento en el aeropuerto con los golpes, el que nos pusieran la alfombra en el reconocimiento de campo. Jorge a mí me dijo, nos van a golear. Me lo dijo. Y escribió en el Comercio lo que dice Diego. Tal cual. Me acuerdo que incluso el Comercio graficó, o sea, la infografía se dice, ¿cómo se llama? El arte de la nota, que no era una foto, era un diseño de tanques. Un poco... Ya, claro, como ¿no? anunciando que iba a ser un... Y tal cual, el partido hubo goles porque, bueno, hubo goles, pero en realidad hubo otras cosas más importantes que hasta cierto punto condicionaron los goles. Es bien interesante eso porque quizá el fútbol sea el último espacio en el que los nacionalismos todavía están justificados. Totalmente. ¿No? O sea, en la política es la representación de la guerra hoy en día, en tiempos modernos. Sí, pero incluso ahora, y a pesar de que existe ese consenso, hay muchas selecciones que, y lo hemos visto en el último Mundial, que están integradas por hijos de inmigrantes, ¿no? O por jugadores que no son oriundos del país al que representan. Y eso ha generado también mucho debate, pienso incluso en la Francia campeona del 98, y ahora mismo si uno analizaba la plantilla de Inglaterra, la plantilla de, qué sé yo, de otros países, muchos eran hijos de migrantes que eran de países que habían sido colonizados por Pero si quieres ir más lejos, la ex Yugoslavia, hoy en día dividida en 7 países, tiene, por ejemplo, en esta historia de que Kosovo hoy en día tuviera una selección, la situación que la FIFA ha tenido que decir Kosovo contra Albania, me parece, es un partido que no se puede jugar. O sea, es de las pocas cosas que todavía está dirigida como diciendo, esto no lo podemos tocar. Claro. O sea, acá no podemos, porque cuando un par de jugadores suizos, entre ellos Shaqiri, celebraron los goles de Suiza contra... A ver, no quiero caer en el error, pero digamos, hicieron una celebración, una representación alusiva a Kosovo, se armó casi una guerra de nuevo. Entonces, el fútbol puede, bueno, de hecho hay ejemplos de situaciones que en el fútbol, El Salvador y Honduras en los 70 terminaron en una guerra después de un partido de fútbol y hay muchas cosas que Marruecos es un gran ejemplo, ¿no? Marruecos es el mejor ejemplo del Mundial, ¿no? La cantidad de variantes culturales que tenía, no solamente variantes culturales, de formación. Cada uno de esos futbolistas no fue formado en Marruecos, ni con la cultura marroquí,
del país, o sea, de haber vivido ahí, seguramente con raíces y con conexiones, y mucho menos con el fútbol marroquí. Sí. Formados en Holanda, formados en España. Y esa Igual lo celebraron como un triunfo del país todos. Total. Sí, y esa disolución de las fronteras en el fútbol también hace que cada vez se vuelva más habitual, ¿no? La figura del scout que busca peruanos fuera, aun cuando no hayan nacido aquí. Acá la Padula nos por ejemplo, sacó, el caso la Padula nos sacó la venda de los ojos. O sea, si podíamos tener alguna duda de que un jugador que represente al Perú, al no haberse criado en el Perú y al no haber ni siquiera hablar el idioma como idioma primario o idioma madre. Y convertirse en un símbolo tan absolutamente identificado con la hinchada. Y que no le gusta el ceviche tampoco. Claro, y no conozca a la Javier Prado. Bueno, no lo quería decir. No quería decirlo yo. Son candidatos a llegar acá a la selección. No quería decirlo yo. Entrar de nuevo. Ahora. Pero no más allá de la Europa, a Pedro siempre lo fastidiamos. O sea, la Padula lo ha hecho maravillosamente bien de vendernos además, y creo que hay un histrionismo que le suma, que en este caso está bueno, para que la gente entienda que él sí ama de verdad a la camiseta. Totalmente. Porque finalmente a la gente le tienes que vender eso, porque acá estás vendiendo, no estamos vendiendo, estás representando algo que genera mucha pasión. Y su proceso de peruanización, digamos, ha sido muy natural, ¿no? En su libro lo cuenta, ¿no? La madre cumple un papel fundamental para que él, aún hablando italiano, aún sin comer ceviche, aún pareciendo más un extranjero que un oriundo, convenza a la hinchada de que es tan peruano, no solamente por su comportamiento social, sino por los goles que ha hecho. Yo conversé con Pablo Bossi, que era el jefe del área scout de la Federación Peruana de Fútbol. ¿Sabes cuántos futbolistas entre 12 y 18 años se habían traqueado por el mundo con raíces peruanas? No necesariamente con intenciones de jugar por la selección ni en algún momento representar al país, pero con alguna posibilidad de investigar, de mirarlos y de que quizás en algún momento jueguen por la selección, sub-15, sub-17, más de 400 traqueados. Claro. Hemos hecho la sub-15 que le acaba de ganar 2 amistosos a México. Habría que mencionarlo. De hecho, porque cuando normalmente los equipos de menores van a jugar afuera y pierden. Jugaron 2 partidos con México y ganaron los 2 4-3 y 1-0, me parece. Sí. Tiene jugadores de todos lados. O sea, tiene algunos jugadores que juegan acá, pero tiene jugadores de varios lugares que de ese trabajo. Y muchas veces es porque alguien, un hincha de la tribuna que conoce a alguien del equipo, se enteró y él se comunica con la federación. O sea, los contactos ya no son solamente a través de una iniciativa de la federación, ni siquiera en la familia del futbolista. Y hoy día es fácil comunicarse. Claro. Completamente. Claro, pero hoy en día hay una Inmediato. apertura a eso. Antes Total. llegaba esa información y dices, no, con esto alcanza. Y hoy en día te das cuenta que no es así. Porque no solamente lo haces tú, lo hace, Claro, los demás países lo hace también lo todos. aprovechan. Argentina, el otro día, Argentina convoca 7 o 8 jugadores de Europa para que no jueguen para España, para que no jueguen para Italia. O sea, ya se volvió además una especie de competencia. O sea, lo traigo yo porque si no lo uso yo o lo bloqueo yo, por ejemplo, a Garnacho, que juega en el Manchester United, podía jugar para España, podía jugar para Italia, podía jugar para Argentina, lo convocó y dijo, no, lo aseguramos. Y lo que pasa al revés con los brasileños que terminan jugando en algunos equipos de... Pero eso es O interesante. lo de Retegui. A Retegui, que hoy es el 9 titular de Italia, que ha ido al Genoa, Retegui fue a hablar con Scaloni y Scaloni dijo, yo no te puedo prometer nada. O sea, tengo a Lautaro Martínez, tengo a Julián Álvarez, estás ahí, pero si te dicen que vas a ser el 9 titular de Italia, anda. O sea, Claro. y Retegui válidamente le decía, yo quiero jugar para Argentina, pero no me voy a perder la oportunidad de jugar en la selección italiana. Entonces, ya es casi como una... Está muy abierto a tomar una decisión. ¿Quién le puede cuestionar a Retegui que quiera más Argentina que Claro, Italia? Si claro. finalmente lo que tiene que hacer es Y Retegui. esa circulación de jugadores, al final, para mí es una demostración cada vez más palpable de que las fronteras a la hora de la hora son convenciones políticas, culturales, sociales que funcionan para determinados aspectos, pero que también entrañan el riesgo de, en nombre de defenderlas, se pueden cometer crímenes, injusticias. Por eso el fútbol todavía creo que se salva de eso y es un territorio en el que, aún incorporando jugadores de otras nacionalidades, está bien, digamos, ponerte una camiseta, defender una bandera y salir a jugar.